Se dice que América oculta sus secretos más oscuros no bajo el suelo, sino bajo el manto del silencio, enterrados tan profundamente que incluso el susurro de ellos puede enviar escalofríos por la espina dorsal. Algunas historias son tan profundamente perturbadoras, tan incomprensibles, que incluso aquellos lo suficientemente valientes para escucharlas a menudo comienzan a preguntarse si no son meros productos de la imaginación. Esta es una de esas historias. No comienza con un crimen de pasión ni con un escándalo que rompa las primeras páginas de los periódicos. No, esta historia comienza con algo mucho más espeluznante. Una familia, aislada y olvidada, pudriéndose lentamente desde adentro hacia afuera. Está enterrada en lo profundo de las colinas de los Apalaches, donde la misma tierra parece conspirar contra sus habitantes, encerrándolos del mundo, una maldición transmitida a través de las generaciones, sin escape, sin salida. Es aquí, en este lugar remoto y desolado, donde nació un niño que algún día sería conocido como el hombre más consanguíneo que haya existido. Pero la historia grotesca no comenzó con él. No, su historia comenzó con su madre, una mujer atrapada en una vida de la que no podía escapar, y culminó en una unión horrible entre madre e hijo. Esta no fue una historia de amor, ni siquiera una especie de lujuria retorcida. Fue supervivencia, pero una supervivencia tan deformada y antinatural que desafiaba la comprensión. Fue un ciclo vicioso, un ciclo de endogamia tan arraigado, tan antiguo, que el mismo concepto de familia se había deshecho por completo. La idea de padre, madre, hermano y hermana, palabras que tenían significado para el resto del mundo, no significaban nada aquí. Lo que existía era una línea de sangre tan distorsionada, tan enredada consigo misma, que ya hacía mucho tiempo dejó de parecerse a cualquier estructura familiar normal. A lo largo de las generaciones el árbol genealógico se había plegado sobre sí mismo tantas veces que se había colapsado, sus ramas se rompieron, sus raíces se enredaron, y lo que surgió de este desastre retorcido no era algo completamente humano ni en espíritu ni en forma. Los forasteros que se encontraban con esta familia no veían los lazos de parentesco, veían deformidades que sacudían el alma misma, mandíbulas torcidas, ojos que nunca se alineaban del todo, cuerpos débiles y frágiles por la descomposición de su propio código genético. Pero lo que era aún más perturbador que su apariencia exterior era su comportamiento. Existían en un estado que no podría llamarse ni locura ni cordura, como si no estuvieran tocados por el mismo tejido de las reglas y expectativas sociales. Nunca habían conocido el mundo más allá de su valle, nunca comprendieron las líneas que separaban lo correcto de lo incorrecto, y sin embargo, debajo de todo este horror grotesco, una figura se destacaba, elevándose de la oscuridad como un faro retorcido. Un hombre cuya existencia misma parecía el cruel resultado de un experimento llevado demasiado lejos, el tipo de experimento que nunca debió haberse permitido comenzar, mucho menos continuar. Su nombre, una vez pronunciado, ha sido susurrado, borrado y reescrito tantas veces que casi se ha disuelto en la oscuridad. Sin embargo, lo que importa no es el nombre que llevaba, sino la vida que vivió y las horribles acciones que definieron su existencia. Porque no era solo un producto de su entorno, fue forzado, manipulado y atado a una vida que desafiaba la naturaleza y la moralidad. Se convirtió, de la manera más espantosa, en el esposo de su propia madre. Pero lo que resulta aún más difícil de aceptar para la mayoría es esto. No fue un caso de una familia que se desvió, ni una simple historia de depravación descontrolada. No, esto fue algo mucho más siniestro, algo que reflejaba los aspectos más oscuros y ocultos de América misma. Una historia enterrada, no porque fuera demasiado inverosímil, sino porque era demasiado real. Era una verdad demasiado dolorosa para muchos enfrentarla, un reflejo de las profundidades a las que una familia y una sociedad podrían hundirse cuando se dejan sin control en aislamiento. Para comprender verdaderamente cómo tal pesadilla pudo haber echado raíces, primero, debes entender la misma naturaleza de la tierra que la soportó. Los Apalaches no eran un lugar para los débiles de corazón, era una tierra de montañas implacables tan empinadas que tragaban la luz del día, valles tan profundos que el sol rara vez tocaba el suelo, y aire tan espeso de silencio que parecía como si la misma tierra estuviera conteniendo la respiración.
Las familias aquí rara vez se aventuraban más allá de los límites del trozo de tierra en el que nacieron. Generación tras generación se apilaba una sobre la otra, cada una casándose con la siguiente, hasta que las líneas de sangre se enredaron en nudos tan complicados que nunca podrían deshacerse. La pobreza en los Apalaches no se medía en monedas o riquezas, sino en distancia. El pueblo más cercano podía estar a un día entero de caminata. Médicos, escuelas, iglesias, eran lujos que solo existían en la imaginación distante de aquellos que vivían en otros lugares. El aislamiento aquí no era solo físico, era una prisión psicológica. Los niños crecían conociendo solo los rostros de sus parientes, sin concepto del mundo exterior, sin entender lo que significaba ser libre del asfixiante agarre de los lazos familiares. Los extraños eran temidos, nunca bienvenidos, y aquellos raros forasteros que pasaban por esta tierra rara vez se quedaban, pues nunca podían soportar el peso de sus secretos. Sin embargo, aquellos que sí se quedaban, a menudo quedaban atrapados, como la propia tierra, atrapados por las pesadas cadenas del aislamiento. Fue en este entorno, cargado de silencio y agobiado por tormentos generacionales, donde nació el hombre en el centro de esta historia. Su infancia, si es que siquiera se le puede llamar así, fue poco más que un borroso recuerdo de privación, sufrimiento y crueldad. La comida era una mercancía rara, a menudo escasa e insuficiente. El agua, cuando se encontraba, a menudo estaba contaminada, llevando el sabor amargo del abandono y la descomposición. El afecto, una palabra tan vacía en un lugar como ese, se retorcía y deformaba en formas que dejaban cicatrices más profundas que cualquier herida física, cicatrices que ninguna cantidad de medicina o cuidado podría sanar jamás. Sus primeros recuerdos no eran de risas, juguetes o días despreocupados de juegos infantiles. En cambio, eran de órdenes susurradas, que resonaban en la oscuridad, de un silencio tan espeso y pesado, que se sentía como algo vivo, cubriendo a millomecintoamenta, la familia como un sudario asfixiante. Aquí, en este mundo aislado, la familia era todo, y sin embargo, a pesar de su importancia, la familia también era veneno. La madre del niño, lejos de ser solo una cuidadora, era una parte integral de este ciclo tóxico. Ella era tan producto de la herencia rota y retorcida como el niño mismo. Una mujer que había sido moldeada y remodelada por hombres que ya hacía mucho tiempo habían abandonado cualquier semblanza de los roles tradicionales de padre, hermano o esposo. Su vida había sido moldeada por sus manos, su cuerpo atado por reglas no habladas, y su sentido de sí misma perdido bajo el peso de una herencia cruel. Cuando su hijo alcanzó la adultez, su rol había cambiado una vez más, no por deseo o alguna semblanza de afecto, sino por la cruel inevitabilidad de una línea de sangre que exigía continuar. El niño, ahora un hombre, fue elegido, como lo habían sido otros antes que él, para perpetuar un ciclo que debería haberse roto hace mucho tiempo, pero que de alguna manera había perdurado a través de generaciones. La comunidad, sin embargo, no era ciega ante los horrores que se desarrollaban en las sombras de esa casa montañosa. Sabían, siempre sabían. Los susurros viajaban como una corriente lenta y constante, llevados por los acantilados escarpados, y a través de los profundos valles, llegando a los oídos de aquellos pocos que se atrevían a acercarse. Sin embargo, en una tierra donde las familias guardaban sus secretos más oscuros con cuchillos y escopetas, donde el silencio era un arma, tan mortal como cualquier arma de fuego, nadie se atrevía a intervenir. Era más fácil descartarlos, relegarlos al reino de las leyendas y los mitos, considerarlos nada más que susurros atrasados de un mundo que había abandonado hace mucho cualquier sentido de moralidad. Así es como América entierra su vergüenza, no a través de la negación, sino a través del silencio. Pero el silencio, por profundo que sea, no puede borrar la verdad. La verdad vivía dentro de las paredes de esa casa en ruinas, perduraba en esa cama maldita, en la misma sangre del niño nacido de una unión que desafiaba toda razón humana. La verdad era el hombre que se había convertido tanto en hijo como en esposo, forzado a un destino que se escribió para él mucho antes de que tomara su primer aliento. Cuando el niño se hizo hombre, y llegó el momento de reclamar su lugar como cabeza de la casa, no fue porque hubiera ganado ese título, fue porque no quedaba nadie más para llevar la carga. Su padre ya había desaparecido,
tragado ya sea por la implacable naturaleza que los rodeaba o por el cruel abrazo de la muerte misma. Sus tíos eran hombres rotos, fantasmas que flotaban dentro y fuera de las sombras, demasiado perdidos, demasiado desilusionados para cargar con alguna responsabilidad, y así, el peso pesado del liderazgo, de proveer para la familia, de mantener las retorcidas tradiciones de una familia unida por la sangre de maneras que se burlaban de la naturaleza y la razón, recayó sobre él, la cruel herencia de una familia que había olvidado cómo liberarse. Al principio, parecía una pesadilla, demasiado grotesca, demasiado incomprensible para ser real. ¿Cómo podía un hijo, formado por la misma sangre, mirar a su madre y verse obligado a verla como algo más? ¿Cómo podía una madre, que ya no era solo una cuidadora, aceptar a su propia carne y sangre como pareja en la unión más retorcida? Sin embargo, en esa casa, en ese hogar abandonado enclavado en el oscuro vientre de las montañas, lo grotesco no se cuestionaba, no solo se aceptaba, se imponía, como si el mismo aire lo exigiera. La madre, marcada y rota por los horrores de su propia crianza, se convirtió en la que enseñó a su hijo las lecciones más crueles. Le enseñó a aceptar este vínculo, esta pesadilla, como destino, lo que se le había hecho a ella, los horrores impuestos por aquellos que deberían haberla amado, ahora ella lo hacía a su hijo. El ciclo grotesco, no debía romperse, no podía romperse, no en el aislamiento de las montañas donde cada susurro estaba enterrado bajo capas de silencio y vergüenza. La unión que se formó entre ellos no nació del amor, ni del deseo ni del afecto. Nació de algo mucho más oscuro, silencio, vergüenza, y la inevitabilidad de una familia unida por la sangre, por un retorcido sentido del destino. A la tenue luz parpadeante de su choza, un lugar donde el calor era un recuerdo distante y el frío de su realidad se filtraba en sus huesos, el hombre se convirtió en hijo y esposo. Estaba atrapado en una prisión retorcida, una donde las paredes no eran de piedra, sino de locura heredada. Una prisión donde él era tanto el prisionero como el perpetrador. Su rostro, que alguna vez fue un reflejo de inocencia, comenzó a torcerse con las marcas de su linaje, mejillas hundidas, una mandíbula que se inclinaba de manera antinatural, ojos que nunca se alineaban completamente. Estas eran las manifestaciones físicas de generaciones de endogamia. Cada rasgo se grababa en su rostro, cada defecto un testamento de los pecados y decisiones retorcidas de aquellos que lo precedieron, pero no solo su cuerpo llevaba la maldición de su linaje, sino su mente. Sus pensamientos eran lentos, lánguidos, como un río de barro que luchaba por moverse. Palabras que deberían haberle salido fácilmente, llegaban entre tropiezos, vacilantes y rotas. Los aldeanos que de vez en cuando lo veían mientras vagaba por los bosques o por los caminos estrechos, susurraban sobre él en tonos temerosos. Su voz, decían, sonaba como la de un niño, aguda, detenida, como si la masculinidad nunca lo hubiera reclamado verdaderamente. Se reía de cosas que nadie más entendía, su risa aguda y hueca en el silencio de las montañas. Sus ojos a menudo permanecían fijos en el suelo, evitando la mirada de los demás, como si temiera que incluso una mirada pudiera revelar demasiado. Estas no eran meras peculiaridades o excentricidades, eran los signos de un hombre criado en 1900. La locura, un producto de generaciones atrapadas en un ciclo de relaciones incestuosas y destructivas. Su madre esposa le dio hijos, como si el ciclo nunca terminara. Algunos de esos hijos sobrevivieron, mientras que otros no. Sin embargo, aquellos que vivieron estaban marcados por las mismas deformidades. Algunos tenían los ojos cruzados, otros mandíbulas torcidas. Algunos nacieron con miembros demasiado cortos o demasiado largos, mientras que otros tenían mentes que nunca crecieron más allá de la infancia, atrapados para siempre en el frágil estado de un niño. Ellos también continuarían el ciclo, atados por la misma línea de sangre, malditos por el mismo destino retorcido. En las montañas, su existencia era un oscuro secreto, uno que permanecería enterrado en el silencio durante generaciones. Sus gritos resonaban en los valles por la noche, surgiendo desde las profundidades del valle como los lamentos de fantasmas inquietos. El sonido era tan inquietante, tan perturbador, que parecía filtrarse en el aire mismo, llevándose con él
viento como una maldición que no podía ser ignorada. Los forasteros que escuchaban esos gritos negaban con la cabeza, murmurando entre ellos, «Esa familia está maldita». Pero las maldiciones en esta tierra no nacían de fuerzas sobrenaturales. Eran creadas por el hombre, tejidas en el mismo tejido de las líneas de sangre y el silencio. Y así, el hombre, atrapado en un destino forjado por generaciones de aislamiento y desesperación, se convirtió en un monumento viviente de lo que sucede cuando una familia es dejada sin control, cuando el secreto se convierte en la única forma de supervivencia, y cuando los pecados se entierran tan profundamente que incluso lo divino se aparta con tristeza. Su propia existencia se convirtió en un testamento del lado más oscuro de la naturaleza humana, una criatura nacida no de la naturaleza, sino de un ciclo que se negaba a terminar. La noticia del hombre se extendió más allá del valle, llevada por susurros apagados que viajaban más rápido que el mismo viento. Para aquellos que vivían más allá del valle, ya no era simplemente una rareza, era una abominación, algo que no podía ser explicado ni comprendido, el tipo de figura monstruosa de la que la gente hablaba en susurros temerosos para advertir a los niños a que obedecieran. Lo llamaban el hombre más consanguíneo que vivía, aunque ninguno se atrevía a pronunciar tales palabras en su presencia, pues la vergüenza de su existencia era suficiente para hacerles estremecer. Su propia existencia era un secreto que América deseaba enterrar, una herida demasiado profunda, demasiado vergonzosa para enfrentar. La mera idea de su vida era una mancha oscura en la conciencia de la nación, una verdad demasiado dolorosa para ser reconocida. Los viajeros que accidentalmente tropezaban con la choza, luego hablaban de un olor que parecía colgar en el aire como un recordatorio siempre presente de la descomposición. Era un olor a tierra húmeda, a piel sin lavar, y a muerte que lentamente se deslizaba por las grietas de su hogar en ruinas. Dentro, la familia vivía como criaturas salvajes, aislada del resto de la humanidad, rodeada de suciedad, restos olvidados de comida vieja, y los desgarradores gritos de niños que parecían menos descendientes inocentes, y más sombras retorcidas de lo que alguna vez podría haber sido humano. Pocos que se atrevieron a acercarse pudieron soportar quedarse el tiempo suficiente para captar por completo los horrores que presenciaron. Lo que vieron fue suficiente para hacerlos huir, de regreso al mundo que conocían, el mundo del orden, la limpieza y la decencia, desesperados por olvidar la pesadilla que habían vislumbrado dentro de ese hueco. Pero los locales sabían la verdad. Habían observado a la familia durante generaciones, impotentes para detener el declive, impotentes para intervenir. Con cada nuevo nacimiento, las deformidades se volvían más graves, más horribles. Los coninos susurros en el pueblo hablaban de niños con los ojos tan cruzados que tropezaban con las paredes, de mandíbulas que nunca podían cerrarse completamente, de cuerpos que parecían haber sido ensamblados descuidadamente, como si se hubieran juntado por alguien que había perdido todo entendimiento de la forma. Pero más allá de los susurros había otra verdad, una verdad más oscura de la que los locales solo hablaban en los tonos más profundos. Esta familia, esta línea de sangre maldita, no era solo el resultado de la crueldad de la naturaleza, era el resultado de decisiones deliberadas, decisiones que se transmitieron de generación en generación, como una herencia oscura de la que no se podía escapar, una verdad tan perturbadora que incluso la mención de ella parecía teñir el aire. La familia no era meramente la víctima de su línea de sangre, eran los perpetradores, atados a una historia de actos horribles que ya habían desdibujado la línea entre víctima y villano. Y este fue el secreto más oscuro de todos. Estaban atrapados no solo por su genética, sino por el peso de sus propias decisiones, decisiones que habían creado un ciclo de tormento tan profundo, tan implacable, que nadie podía escapar de su agarre. Nadie se atrevió a intervenir, pues hacerlo significaba confrontar no solo a una familia, sino a todo un sistema, una red insidiosa de aislamiento y sufrimiento que se había dejado pudrir, sin ser desafiada, durante generaciones. La pobreza, el aislamiento y la vergüenza no eran meros accidentes de circunstancias, eran las herramientas deliberadas del silencio, empuñadas para asegurar que nadie hablara, que nadie interviniera. En ese opresivo silencio, el abuso podía crecer sin control,
sus raíces retorcidas cavando más profundo en los cimientos de la tradición. Lo que debería haber sido condenado, se convirtió, con el tiempo, en algo esperado. Fue en este clima que el hombre, atrapado en su propia existencia deformada, creció hasta convertirse en una figura atrapada entre el miedo y la lástima. Para los niños, era un objeto de burla, sus crueles nombres, resonando a lo lejos antes de que corrían al refugio de los bosques, dejándolo atrás, un alma olvidada en los valles. Para los adultos, era un recordatorio de las verdades no dichas que deseaban ignorar. Bajaban la voz cuando pasaba, fingiendo no ver las grotescas deformidades que se habían grabado en su rostro, fingiendo no escuchar los extraños sonidos que lo seguían. Algunos argumentaban en susurros que debería ser internado, encerrado en algún lugar distante, lejos del resto del mundo. Otros, sin embargo, lo veían de manera diferente. Argumentaban que ya estaba oculto, enterrado en su choza, una prisión hecha por él mismo, una prisión que no necesitaba paredes, pues el aislamiento en sí mismo era su jaula, y sin embargo, aún había noches en que su risa, si se le podía llamar así, se escuchaba entre los árboles. Era un sonido que no tenía alegría, agudo y roto, el sonido de un niño atrapado en el cuerpo de un hombre, riendo de algo que solo él entendía. Aquellos que lo escucharon juraron que no era risa en absoluto, era más parecido al llanto, un sonido tan retorcido, tan antinatural, que era imposible decir dónde terminaba la risa y comenzaban los sollozos. Y en esos momentos, incluso el chisme más cruel titubeaba, tragado por un incómodo silencio, mientras la verdad de la situación los rodeaba como un peso no dicho. Él no era un monstruo de su propia creación, ni una criatura nacida de la malicia o el mal. Era el producto de años de abandono, una víctima del secreto y de un ciclo de tormento que se había dejado crecer y pudrir, porque nadie se atrevió a romperlo. Pero finalmente, con el paso de los años, llegó un momento en que incluso el silencio más decidido ya no pudo mantener ocultos los horrores del hueco. Los forasteros ya no podían ignorar lo que vivía en esa choza abandonada. Los periodistas, atraídos por rumores demasiado grotescos e inverosímiles para desestimarlos, descendieron sobre el valle como buitres. Armados con cuadernos, cámaras y una sed de espectáculo, llegaron esperando poco más que los relatos exagerados de un lugar distante y olvidado. Vinieron esperando una historia, un titular, algo sensacional, pero lo que encontraron, enterrado, en lo profundo de ese solitario hueco, los perseguiría durante el resto de sus vidas. Lo que descubrieron en su lugar, los dejó visiblemente perturbados, con sus plumas temblando en las manos, mientras intentaban capturar el horror, sin traicionar su propia incredulidad. Escribieron luchando por reconciliar la monstruosa realidad frente a ellos con el mundo que conocían. Escribieron sobre niños con los ojos que apuntaban en direcciones opuestas, bocas torcidas por labio leporino y paladares que parecían desafiar la naturaleza misma, extremidades demasiado delgadas y frágiles para soportar el peso de sus cuerpos demacrados. Escribieron sobre la matriarca, la madre y esposa, envejecida más allá de sus años, su rostro un mapa de sufrimiento, cada línea grabada profundamente por las duras manos de la adversidad y la vergüenza. Los periodistas no pudieron mirarla, por mucho tiempo, pues ella llevaba en su propio cuerpo la evidencia de una verdad tan oscura, tan prohibida, que ninguna sociedad deseaba reconocerla. Que un hijo pudiera ser tanto esposo como hijo, atrapado en un ciclo retorcido que desdibujaba cada frontera destinada a proteger el espíritu humano, era una realidad demasiado grotesca para asimilarla completamente. Y allí estaba ella, prueba viviente de un horror que nadie quería admitir que podía existir. Se tomaron fotografías, aunque muchas fueron más tarde suprimidas, consideradas demasiado grotescas para el consumo público. Sin embargo, aquellos que las vieron no pudieron olvidar lo que habían presenciado. Llevaban las imágenes con ellos, como cicatrices grabadas en sus recuerdos, incapaces de dejar de ver los rostros demacrados, los ojos vacíos, la inquietante familiaridad de rasgos que deberían haber pertenecido a primos, hermanos o vecinos, torcidos, en cambio en las formas aterradoras de niños nacidos de sangre compartida, demasiado estrechamente. Aún así, incluso cuando la verdad de lo que habían descubierto amenazaba con salir a la luz, algo más fuerte que la curiosidad
trabajaba para enterrarla nuevamente. La vergüenza, la nación, desesperada por preservar sus mitos de progreso y pureza, se echó atrás ante la historia, refugiándose en la seguridad del silencio. Era más fácil descartar a la familia como aberraciones extrañas, como anomalías demasiado raras para comprender, que enfrentar los sistemas de pobreza, abandono y aislamiento que habían nutrido su sufrimiento. Era más fácil condenarlos desde la distancia, etiquetarlos como marginados que examinar las causas profundas de su miseria. El hombre mismo permaneció en su mayoría en silencio durante todo esto, sus palabras distorsionadas y arrugadas por una mandíbula que no podía formarlas claramente, un reflejo de las deformidades que habían moldeado su vida. Pero el silencio, como la oscuridad de los bosques que los rodeaban, siempre había sido parte de su existencia. Era la herencia que llevaba, transmitida por generaciones demasiado pobres para escapar, demasiado avergonzadas para pedir ayuda, demasiado silenciadas por el miedo al ridículo, para hablar en voz alta sobre lo que sucedía en los bosques. Los periodistas, después de documentar los horrores que habían presenciado, finalmente se fueron, dejando sus historias enterradas bajo capas de censura e incredulidad. Se alejaron, dejando la verdad atrás, mientras se deslizaba más hacia las sombras donde podía pudrirse, sin ser hablada ni escuchada. Los valles, una vez más, fueron dejados para guardar sus secretos, enterrados profundamente en la tierra y el silencio. Pero para aquellos que lo habían presenciado de primera mano, para aquellos que se habían quedado en esa choza, respirando el aire denso, cargado de pena, no hubo olvido. El recuerdo de lo que vieron no podía ser borrado, no importaba cuánto tiempo pasara o cuántos años suavizaran los bordes del horror. Sabían que lo que habían presenciado no era un cuento de monstruos, ni una ficción salvaje inventada para asustar a los niños, sino un reflejo de lo que ocurre cuando los seres humanos son dejados a pudrirse en las sombras de su propio país. A medida que pasaban las décadas, el hombre y su familia se convirtieron menos en una presencia viva y más en una leyenda susurrada. Los locales que una vez miraron boquiabiertos a la familia, que una vez temblaron ante la idea de aventurarse demasiado cerca, crecieron viejos y murieron, y con ellos, la agudeza de sus recuerdos se atenuó. Sin embargo, como siempre sucede, el rumor nunca muere, solo muta. Su nombre rara vez se pronunciaba, pues se había vuelto sinónimo de vergüenza, algo tan horrífico que ni siquiera se podía decir en voz alta. Aún así, se les advertía a los niños que no se adentraran demasiado en los bosques, no fuera que tropezaran con la casa de los Inbredats, como la leyenda llegó a llamarlos. La casa, la familia, el hombre, se convirtieron en una historia junto al fuego, un cuento moral contado para asustar o entretener, despojado de la cruda tragedia humana y transformado en un folclore grotesco. La verdad se perdió en las capas del mito, enterrada bajo un velo de distorsión que la hacía más fácil de consumir, más fácil de olvidar. Sin embargo, bajo estas capas, en los lugares donde los mitos no llegaban, la verdad permanecía, pudriéndose, una herida silenciosa que se negaba a sanar. Su vida no había sido de maldad, ni de malicia. Fue una vida moldeada por la inevitabilidad de circunstancias fuera de su control. Un niño nacido en una jaula de pobreza, ignorancia y la sofocante proximidad de un ciclo que nunca dejó de girar. Para el mundo más amplio, fue conocido como el hombre más consanguíneo que vivía, un espectáculo grotesco para ser mirado, una tragedia convertida en una curiosidad pública. Pero para aquellos que entendían los mecanismos de la crueldad, no era un monstruo, era una víctima atrapada en un sistema diseñado no para sacarlo de su sufrimiento, sino para enterrarlo en él, para olvidarlo por completo. El gobierno no hizo nada, ninguna iglesia, ninguna organización benéfica, ninguna institución dio un paso al frente para ofrecer ayuda o esperanza. En su lugar, la familia fue dejada a marchitarse, un ejemplo para el mundo de lo que sucede cuando las personas son abandonadas en los márgenes de la sociedad, fuera de la vista y fuera de la mente. Su cuerpo, roto por la sangre y la circunstancia, se convirtió en un monumento viviente de la clase baja olvidada de América. Incluso, la ciencia, el único campo que podría haber tenido el poder de intervenir, dio la espalda. Los investigadores que podrían haber estudiado los restos genéticos, que podrían haber descubierto la verdad de este trágico caso,
Se dieron la vuelta avergonzados de reconocer que tal cosa podía existir dentro de sus fronteras. Fingieron que no estaba sucediendo, que no era real, incluso cuando vivía y respiraba a la sombra de las montañas, un testigo silencioso de un fracaso demasiado vasto para comprender. Hablar de él era admitir un fracaso nacional, uno demasiado doloroso para que cualquiera lo confrontara. Así que los médicos enterraron su curiosidad, los periodistas enterraron sus historias, y el gobierno enterró su culpa. Todo lo que quedaba era él, silencioso, roto y no deseado. Vivió y murió en las sombras, su existencia un tranquilo testamento de lo que sucede cuando la sociedad da la espalda a los suyos. Cuando murió, fue tan silenciosamente como vivió, su cuerpo bajado a la fría tierra sin ceremonia, sin ningún gran marcador que conmemorara su existencia, sin obituario que anunciara su fallecimiento, sin juicio que diera sentido a la vida que había llevado. Fue como si el mundo estuviera ansioso por olvidarlo, por pretender que nunca había existido, su nombre desvaneciéndose en la oscuridad. Lo más probable es que nunca más se pronunciara. Pero la muerte, por mucho que intentemos enterrarla, no borra una historia, permanece pesada e irresuelta, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para desenterrarla, para enfrentar la verdad que preferiríamos dejar oculta. Y es por eso que incluso ahora, fragmentos de su vida resurgen de vez en cuando, causando conmoción e incredulidad en aquellos que tropiezan con los susurros. No era solo un hombre que se casó con su propia madre, era un trágico reflejo de lo que ocurre cuando las personas son abandonadas para vivir y morir en los márgenes. Era prueba de que incluso en la llamada tierra del progreso, los seres humanos pueden ser dejados a marchitarse en silencio, su existencia borrada no por la muerte, sino por el olvido deliberado. Su historia no es simplemente una grotesca nota al pie en los anales de la historia olvidada. Es un espejo levantado ante América misma, reflejando la crueldad del abandono, el peso de la vergüenza y el devastador silencio de las instituciones que deberían haber intervenido pero decidieron no hacerlo. El hombre se convirtió en un fantasma en su propia vida, su cuerpo grabado con las deformidades del incesto, pero su alma ya había sido aplastada mucho antes, abandonada y olvidada por todos los que podrían haberlo salvado. Era el producto, tanto de la sangre como de la circunstancia, sí, pero también de una nación que eligió mirar hacia otro lado. Nos estremecemos al pensar en un hombre que se casa con su propia madre, en los horrores que yacen debajo de tal acto. Lo etiquetamos como monstruoso, inhumano, obsceno, pero si quitamos el sensacionalismo de los titulares y miramos más profundamente, ¿qué vemos? Un niño nacido en el aislamiento, privado de educación, privado de rescate, privado incluso de la dignidad que debe ser otorgada a todo ser humano. Era el producto de un ciclo de pobreza tan profundo, tan omnipresente, que se convirtió en una prisión, encerrando a cada generación en los pecados y fracasos de la anterior. La verdadera tragedia no fue solo el acto en sí, sino el fracaso de todos, el sistema, la sociedad, las instituciones, que permitieron que naciera en tal destino. Cuando su historia nos llegó, ya era demasiado tarde. Había sido reducido a poco más que una caricatura, un titular monstruoso, el hombre más consanguíneo que vivió. Sin embargo, es precisamente por eso que tales historias importan, porque debajo del shock, el horror y el espectáculo grotesco de todo esto, yace una verdad más profunda sobre el poder, la negligencia y lo que sucede cuando comunidades enteras son dejadas a pudrirse en la oscuridad. Si la sociedad se niega a confrontar lo olvidado, lo desechado, crea monstruos, no por nacimiento sino por abandono. El hombre en el centro de esta historia no era un titular, no era un mito, no era un monstruo para ser observado desde una distancia segura. Era un hombre, un ser humano, cuya existencia era tan real y tan valiosa como la de cualquier otro. Sin embargo, América lo enterró, no solo su cuerpo, sino su propia existencia. Los periódicos apenas susurraban su nombre, si es que lo mencionaban. Los registros se desvanecieron en el olvido, perdidos en el tiempo, borrados por una sociedad que no quería saber nada de él. Las comunidades se distanciaron de su propia complicidad, escondiéndose detrás del velo del silencio, y aún así su vida persiste, regresando a nosotros en fragmentos, en susurros,
en el ocasional destello de reconocimiento que se niega a desvanecerse por completo, sin importar cuánto desee el mundo que lo haga. Si escuchas atentamente, escucharás que su historia no trata solo de él, trata de cada marginado, de cada familia abandonada, de cada alma arrojada a un lado porque reconocerlas sería demasiado incómodo, demasiado inconveniente para aquellos que prefieren vivir en la negación. Su vida no fue un accidente extraño de linajes retorcidos, ni una rara anomalía aislada. No, fue el resultado inevitable de la negligencia, de sistemas que lo fallaron en cada giro, de una sociedad que cerró los ojos ante su sufrimiento. Y tal vez el mayor horror de todos no es que se casó con su propia madre, sino que se quedó sin otra opción. Esa verdad, enterrada profundamente en el suelo de América junto a sus huesos, es tan innegable como fea, y si te atreves a cavar, a enfrentar la realidad de lo que se permitió que sucediera, la encontrarás esperando allí, acechante e inolvidable. No te dejará apartarte, no importa cuánto lo intentes.